Bueno, pues estamos en la introducción de el cierre del Evangelio de Mateo. El día de hoy vamos a concluir la grabación de las letras rojas, que en especial en este estudio, en especial en este video que grabaremos, nos daremos cuenta que las letras rojas son muy escasas. En este pasaje del capítulo 27 y 28 de Mateo, prácticamente hay muy pocas palabras en rojo. Por eso es que titulé a este estudio Pocas palabras en rojo. Pero aquí no fue necesario tantas palabras. Aquí es donde Yeshua no habló tantas palabras con la boca, sino con sus hechos. Aquí sus obras fueron mucho más poderosas que todo lo que hubiese podido decir. Aquí es donde él puso en práctica todas sus palabras. Y estamos aquí en la Vía Dolorosa. Este es un lugar que, de acuerdo a la tradición, es donde Simón de Cirene ayudó a cargar la cruz. Y bueno, pues hay muchos sitios tradicionales. Estamos en el sector árabe de la ciudad de Jerusalén antigua, dentro de los muros de Jerusalén. Y estamos camino a la fortaleza Antonia, que es el lugar donde lo tuvieron detenido y donde lo interrogaron a través de los azotes. Y es hacia allá, hacia donde nos dirigimos. Así que acompáñame en este estudio, que espero que sean sus acciones más que sus palabras lo que transforme para siempre nuestro corazón. Sigamos adelante. Muy bien, pues ahora sí ya estamos en el interior de las ruinas de la fortaleza Antonia, listos para nuestra reflexión final de este estudio que ha sido sin duda, empezando por mí, revolucionario. Sin duda me ha dado una perspectiva del amor, del mensaje de Yeshua como nunca antes había tenido. Y qué mejor manera de cerrar un estudio al que titulé Las letras rojas, las palabras del Mesías en rojo, y nos hemos enfocado mucho en sus enseñanzas, en sus palabras, pero en estos últimos dos capítulos, 27 y 28, en realidad las palabras en rojo son muy escasas. Si ustedes tienen un Nuevo Testamento con las letras de Cristo en rojo, se van a dar cuenta que en estos últimos dos capítulos casi no hay letras en rojo, casi todo está en negro, porque es un relato de lo que sucedió, de su pasión, de su muerte y su resurrección. ¿Y por qué es que no hay palabras en rojo en estos últimos dos capítulos? Porque aquí sus obras, sus hechos, dijeron mucho más de lo que cualquier palabra pudiese haber dicho. Es por eso que aquí ni siquiera me voy a poner enfrente para tratar de enseñar o decir algo. Aquí voy a dejar que el texto y el lugar hable por sí solo. Que el texto y el lugar le hable a aquel a quien se le dio como primer mandamiento: escucha Israel. Aquel a quien se le dijo: tú eres mi especial tesoro, y se le dijo: escucha, este es el primer mandamiento. Pues con las imágenes que dicen más que 1000 palabras y con el texto que tiene poder para salvación a todo aquel que cree, pues concluiremos esta historia, este nivel avanzado de nuestro instituto bíblico. Así que, bueno, pues voy a ir narrando lo que sucedió, y comenzando ahí en el capítulo 27, dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Yeshua para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Y pues de ahí se lo entregan a Poncio Pilato, y vamos a caminar por esta fortaleza, que es donde traían a los prisioneros, a los rebeldes, a los acusados de rebelión, para
sacarles alguna declaración, para hacerles que confesaran, para torturarlos. Y vemos aquí algunas evidencias históricas, arqueológicas muy interesantes de la presencia romana en este lugar. Por ejemplo, esta piedra que vemos aquí, que como vemos en el letrero dice que es una bala romana de la época del general Tito en el año 70. Esta es una de las balas que se usaron para derribar los muros de Jerusalén y para derribar el templo. Usaban las catapultas y con estas piedras eran lanzadas desde lejos para romper la piedra. Así que pues todo esto es un tesoro arqueológico, un tesoro de historia, y aquí estamos viendo todos los vestigios y los rastros de la ocupación romana en la tierra de Judea. Y aquí vemos esta piedra que, bueno, está un poco oscura. Déjenme ponerme acá de este lado. Ok, ahí ya se está viendo. Y vamos a ver qué dice la inscripción. Dice esta piedra que se llama piedra de pavimento, construida por Adriano. Se llamaba Lithóstrotos, porque era considerada tradicionalmente como el pavimento que se cita en el Evangelio. Cuando Pilato escuchó estas palabras, lo trajo y lo hizo sentar en el asiento del juicio, un lugar llamado Lisóstrotos, en hebreo Gábata. O sea, es una parte de la piedra, del lugar donde comparecían los rebeldes, donde lo trajeron. Y vamos a seguir caminando. Este piso que estamos viendo es piso original, es piso de la época. Y bueno, mientras caminamos, y bueno, podemos ver aquí a través de este enrejado una cisterna que está súper profunda, porque pues debajo de toda esta fortaleza había cisternas, había túneles para almacenaje de agua. Y aquí continúa diciendo que, volviendo al capítulo 27, le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Terrible final de aquel que buscó más las cosas de este mundo y dejó pasar la salvación que se le ofreció tan grande. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Y de tarea a todos los estudiantes de este nivel avanzado que quizás no completaron el nivel intermedio, les voy a dejar de tarea que estudien este mismo capítulo en el nivel intermedio, en los audios que tenemos ya que ahí doy una explicación muy amplia de los significados de cada uno de estos detalles del campo del alfarero, de lo que se compró. Todo tiene una razón de ser, y bueno, no nos vamos a meter en eso porque este estudio tiene el enfoque de las letras en rojo. Continuando en el verso 11 dice: Yeshua pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Yeshua le dijo: tú lo dices. Aquí está una de las escasas palabras en rojo que están contenidas en este capítulo. Cuando Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Yeshua le dijo: tú lo dices, tú lo dices. Vamos a detenernos a considerar estas letras en rojo: tú lo dices. Y en el Evangelio de Juan, más adelante, cuando lleguemos al Evangelio de Juan,
ampliaremos un poquito, ya que Juan da más detalle de esta conversación que Poncio Pilatos tiene con Yeshua, y ahí hablaremos con más detalle de la conversación de Yeshua con Poncio Pilatos. Continúa en el verso 12 diciendo: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Yeshua no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Yeshua llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Yeshua fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Yeshua llamado el Cristo, el Mesías? ¿Qué pues haré de él? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y bueno, por algo nos tocó. En todos los lugares anteriores hemos estado muy solitarios, pero justamente en este video que necesitamos de mucha concentración en el pasaje, ahora tenemos aquí un grupo de gente con mucha curiosidad de saber qué pasó acá. Me llama la atención porque al parecer son de origen musulmán y me llama la atención que estén acá. Pero bueno, todo tiene una razón de ser. Yo estoy seguro que no hay ninguna coincidencia en todo esto. Y bueno, volviendo al pasaje, Pilato no sabía qué hacer, les empieza a preguntar a quién escogen. Gritaron Barrabás. Cuando él pregunta: ¿y qué voy a hacer con Yeshua? ¿Qué voy a hacer con este hombre? Y dice que ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y escuchamos aquí mucho alboroto, todos diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás. Y el verso 26 dice: y habiendo azotado a Yeshua, le entregó para ser crucificado. Y nos vamos a detener aquí en este versículo 26 dice: y habiendo azotado a Yeshua, le entregó para ser crucificado. Vámonos a este lugar que tradicionalmente se conoce como el lugar de la flagelación. Flagelación es un nombre en relación al flagelum. ¿Qué es el flagelum? El flagelum es un látigo romano de cuero con pedazos de plomo, de hueso, que se utilizaba para golpear al acusado con el fin de sacarle alguna confesión. Entonces vamos a ir a este lugar de la flagelación, y en el piso vamos a notar algo que tiene que ver con lo que hacían los soldados cuando iban a torturar a alguien. Aquí, como ven en el piso, ¿ya ven esa rueda ahí en el piso? Ok, si vemos aquí en este letrero lo que dice, se grabó en la piedra un juego para recordarnos el sufrimiento de Cristo en las manos de los soldados. Porque aquí con dados se echaban suertes para ver a qué soldado le tocaba darle la golpiza al delincuente. O sea que aquí imagínense nada más lo que implica estar parados en este lugar con el juego con el que aquel que amó al mundo fue ridiculizado. Y pues muchos de estos soldados, imagínense, esta es la fortaleza Antonia, dice que había lo entregaron a
a una guardia de soldados, de alrededor de 600 soldados que estaban aquí acuartelados. ¿Tú te imaginas estar en la mano de 600 soldados acuartelados que odian a esta nación, que odian a esta gente, que odian a los rebeldes, que están emborrachándose y divirtiéndose a costa de los prisioneros que agarran? Y bueno, pues aquí venimos al centro de este lugar, donde pues incluso se pusieron unas banquitas, ya que este es un lugar muy, muy importante y muy especial, de mucha devoción para personas enamoradas de aquel a quien llamamos nuestro Salvador. Este es un lugar que las imágenes nos tienen que decir más que 1000 palabras, y yo aquí es donde les voy a pedir, tanto a los que están conmigo en este recorrido, que están aquí a mi lado, como a todos los que están viendo el video y escuchando la grabación, les voy a pedir que aquí nos tomemos un momento para presenciar las letras en rojo. Aquí no hay letras en rojo, aquí solo hay hechos en rojo. ¿Cuáles son los hechos en rojo? La sangre que fue derramada por ti y por mí en este suelo. Este suelo que estamos pisando, del cual no somos dignos de estar pisando, fue salpicado por las palabras en rojo. Aquí ya no hubo necesidad de decir más enseñanzas, más sermones, más teoría, más instrucciones. Aquí sus hechos, su sufrimiento, su silencio es más elocuente que todo lo que nos pudiese enseñar. Así que yo te voy a invitar, tú que has seguido todo este nivel avanzado de la Biblia, ya sea a través de video, de audio, o incluso los que están aquí conmigo, yo te voy a invitar a que en este lugar, que yo considero un lugar como el lugar santísimo, te postres en gratitud, porque esas palabras en rojo no se quedaron nada más en las páginas de un libro, porque esas palabras en rojo se convirtieron en sangre, en gotas, que fueron derramadas por aquel que pudo haber confesado muchas cosas y pudo haber dicho muchas cosas de ti y de mí, pudo habernos acusado y pudo haber levantado juicio y crítica en contra de todos nosotros, pero no abrió su boca, guardó silencio y dejó que la ira de nuestro pecado, la burla, el ridículo del mundo entero cayera sobre él. Y es aquí donde las palabras del profeta Isaías se cumplieron. Fue molido por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y este piso y lo que sucedió acá y el hecho de haber enmudecido y que no abrió su boca, es el cumplimiento y es el poner en práctica todas las palabras en rojo que hemos aprendido. Así que, donde quiera que estés, si tú estás en tu casa y estás viendo este video, o si estás en algún lugar, no importa dónde estés, yo te voy a invitar a que te pongas de rodillas en gratitud y le digas: yo merecía estar ahí, yo merecía ser azotado, yo merecía ser castigado, y te agradezco porque tomaste mi lugar. Cuando un rebelde o alguien que tenía algún delito que perseguir o algo que confesar comenzaba a sentir el rigor
del ridículo, de las burlas, de los golpes, de la violencia física de estos soldados sanguinarios, pues no tenían que pasar muchos azotes para que abrieran la boca y empezaran a confesar. Pero imagínate el suplicio de aquel que no tenía nada que decir, de aquel que no tenía nada que confesar, de aquel que era inocente. Imagínate el suplicio de no tener nada que decir y tener que soportar los 39 azotes que partieron su piel, que partieron sus músculos y que dejaron expuestos sus huesos, su columna vertebral, y que dejaron correr esa preciosa sangre del nuevo pacto para perdón de nuestros pecados. Y entre menos quería confesar el prisionero, pues cada vez era más fuerte la intensidad de los golpes. Y dice el relato, habiendo azotado a Yeshua, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Yeshua al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Después de la golpiza que recibió aquí, después de que su piel, sus músculos, su carne estaba expuesta a la carne viva de todo su cuerpo, le pusieron una túnica, un manto de escarlata, un manto púrpura de burla, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, las espinas símbolo de la maldición de toda la tierra, las espinas símbolo de las naciones que todas pecaron, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos, salva, si eres rey de los judíos, salva. Y aquí se postraban y se ponían de rodillas burlándose. Es por eso que yo te exhorto, donde quiera que estés, a que repares el ridículo de estos soldados romanos, de los cuales quizás muchos de nosotros somos una mezcla de culturas, de pueblos, y quizás tú en algún momento de tu vida también te burlaste de él. Y este es el momento de doblar tu rodilla ante él, no en burla, no en ridículo, sino diciéndole: sálvame, sálvame, rey de los judíos, tú eres el rey de los judíos, permíteme entrar a tu reino, permíteme ser digno, perdóname por haberte ridiculizado, perdóname por haberme burlado de ti, con mis hechos, con mis palabras, con mis pensamientos, perdóname. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, de haberse burlado de él, le quitaron el manto. ¿Tú te imaginas lo que pasó con esa tela al pegársele a las heridas y secarse la sangre en la tela y después arrancarle esa tela? ¿Tú te imaginas el dolor y todo lo que estaba padeciendo, no nada más a nivel físico, sino a nivel emocional, sabiendo que todos le habían dejado, sabiendo que todos le odiaban sin causa? Después de haberle escarnecido, burladose de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y antes de irnos a nuestra siguiente parada, a nuestro siguiente video, en el lugar de la calavera, en el Gólgota, voy a dejar la cámara aquí, en el suelo, y yo mismo necesito pasar tiempo de rodillas en este lugar
que para mí cierra y muestra con hechos un amor que nunca nadie tendrá por ti y por mí. No existe amor así. Jamás encontrarás un amor así. Esto es todo lo que tú y yo necesitamos. Palabras en rojo, convertidas en sangre. Yeshua, te damos muchas gracias por el silencio, porque a veces el silencio es más elocuente que las palabras, porque tu silencio nos dice más que todos los sermones, que todas las predicaciones, que toda la teoría, que todas las enseñanzas que pudiste haber hecho. Y yo te ruego que a partir de este momento mi vida no sea más grabaciones, no sea más videos, no sea más audio, no sea más palabras, en especial hacia mi esposa, hacia mis hijos, hacia mis hermanos, hacia mis tíos, hacia mis primos, hacia mis seres queridos, hacia aquellos en los cuales tú me permitiste nacer y estar cerca de ellos. Ya no quiero más palabras. Quiero que realmente este sea el nivel avanzado. Que el nivel avanzado no sea tener un diploma, un certificado, una condecoración, un título de maestro, de pastor, de sacerdote, de rabino. Que Señor, que la graduación de este instituto bíblico sean nuestros hechos. Nuestros hechos silenciosos de que amamos como tú nos amaste. Ya son muchas horas de teoría, muchas horas de hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y examina mi corazón. Examina si hay muchas palabras que no son congruentes. Si hay muchas palabras y pocos hechos. Te doy gracias porque todo está dicho. Todo está dicho aquí. Las letras en rojo se han hecho realidad. Bendito seas, Yeshua. Bendito seas. Trata de imaginarte en este momento cada golpe, cada salpicada de sangre que cayó aquí, cada golpe que tú y yo merecíamos y que Él soportó por amor a ti. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Callaré de amor, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé.
¿Se olvidará la mujer de aquel que dio a luz para dejar de complacerse del hijo de su vientre? Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Tú y yo somos el fruto de su aflicción. Él soportó esta aflicción, estos golpes, estos azotes, porque sabía que el hacerlo traería como fruto que tú te enamoraras de él. Porque sabía que con eso te iba a seducir y te iba a traer a él. Y una vez que estás aquí de rodillas ante él, ¿sabes una cosa? Él está satisfecho. Él está diciendo, valió la pena. Valió la pena, estoy satisfecho de haber puesto mi vida en rescate por aquel que está postrado, por aquel que está rindiendo su vida. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Y una vez que estas palabras en rojo se materializan en este lugar donde él fue quebrantado por todos nosotros,
pues vámonos ahora al lugar donde diría las palabras: consumado es. Gamarti. Terminé. Consumé. Todo está terminado. Vayamos al lugar de la calavera. Y una vez más, escuchemos las letras en rojo con acciones. Y bueno, pues ahora sí, para el cierre de nuestra grabación del día de hoy, nos dirigimos rumbo al Gólgota. Estamos aquí en este lugar en Jerusalén que se llama el Jardín de la Tumba. Y este es un jardín donde se encontraron, con excavaciones arqueológicas, se encontraron algunas tumbas antiguas, se encontraron ciertos elementos, una cisterna, un huerto que todo tiene las características, con el relato del Evangelio acerca de la crucifixión y la tumba donde pusieron el cuerpo de Yeshua. Y aunque históricamente, de acuerdo a la tradición católica, el sitio del sepulcro y de la crucifixión fue otro lugar donde incluso está construida una iglesia que se llama la Iglesia del Santo Sepulcro, que está dentro de las murallas de Jerusalén, pues mayores investigaciones arqueológicas históricas, pues hay más gente que concuerda que es más posible que sea este lugar. Este es un lugar muy probable porque concuerda, tiene varias características que concuerdan con las escrituras, de que más bien fue este lugar, el lugar de la crucifixión, y muy cerca del lugar de la crucifixión, que también está dentro de este mismo lugar, el Jardín de la Tumba, el lugar donde pusieron a Yeshua. Y estamos llegando aquí a lo que actualmente se conoce como el Gólgota. Y tengo aquí a un grupo que viene conmigo, y tanto los que están viendo a través de video, les voy a preguntar por qué ustedes creen que es muy posible que este sea el Gólgota. A ver si le ven a ese monte alguna forma que podría indicarnos que este es el monte de la calavera. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Le ven alguna señal, alguna apariencia a ese monte como si fuera una calavera? Como si fuera el cráneo. ¿Qué le ven? Ok, ahí están las cuencas de los ojos que se forman de esas dos cuevas que están ahí. Luego está como si fuera el tabique nasal, la nariz y la parte de los dientes. Entonces está ahí el cráneo formado. De hecho hay una fotografía aquí que la voy a enseñar para compararla, porque en la fotografía lo hicieron desde un ángulo para mostrar la forma de la calavera. Y actualmente aquí hay una estación de autobuses. Estamos dentro de una sección de casas, un vecindario árabe, y aquí está este monte que en la parte de arriba tiene un cementerio árabe, y este es el monte de la calavera. Así que bueno, pues es desde aquí que vamos a dar lectura a la última sección de nuestro estudio del día de hoy, donde se narra el acontecimiento de traerle a este monte de la calavera para crucificarle. Y aunque estamos estudiando las letras en rojo, en este capítulo, como hemos venido viendo, las letras en rojo casi no aparecen, ya que los hechos
son mucho más elocuentes que las palabras en rojo. Así que desde aquí del Gólgota continuaremos nuestra narración de lo que pasó aquí. Muy bien, pues continuamos aquí en el Gólgota para dar lectura al siguiente pasaje del final del Evangelio de Mateo. Y estamos viendo también aquí una placa con un texto escrito en Juan capítulo 19, versículo 16 al 18, que dice: entonces Pilato envió a Yeshua, se lo mandó a ellos para ser crucificado, de modo que tomaron a Yeshua y se lo llevaron. Y él, cargando su cruz, salió afuera a un lugar llamado el lugar del cráneo, que también es llamado en hebreo Gólgota, donde lo crucificaron, y a otros dos a su lado, uno de un lado y Yeshua, uno de un lado, otro de otro, y Yeshua en el centro. Esto está en Juan 19, 16 al 18, de modo que este es el monte de la calavera, como venimos diciendo. Y aquí le estoy haciendo una pregunta a los estudiantes que están conmigo en este recorrido, y también se la hago a todos aquellos que están viendo este video posteriormente. Y la pregunta que les voy a hacer es la siguiente: ¿cuál será el significado de que Yeshua esté siendo crucificado en un cráneo, en la cabeza de un esqueleto, en la cabeza de huesos? ¿Cuál será el significado de que Yeshua esté ahí arriba, en la cabeza de este cráneo, siendo crucificado? ¿Será que aquí hay alguna conexión profética? ¿Será que este pasaje nos recuerda, o este hecho, este acontecimiento de estar ahí en la cabeza del cráneo, será que aquí Dios nos está enviando un mensaje en conexión con alguna profecía? Y lo curioso, y todavía les voy a dar una pista más, actualmente, y todo por supuesto que tiene una razón de ser, en la parte de arriba hay un cementerio de extranjeros, un cementerio de árabe, y eso está ahí arriba. Entonces pónganse a pensar, hay huesos ahí, está aquí una cabeza de un cráneo, y ahí está siendo crucificado Yeshua, y se está cumpliendo lo que dice aquí en el versículo 32. Seguimos en Mateo 27, y dice así. Dice: cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. En la introducción les puse por ahí el sitio que tradicionalmente se conoce como el lugar donde Simón de Cirene le ayudó a cargar la cruz. Entonces dice que ahí hallaron a este hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y bueno, por razones obvias, ya están viendo ahí la forma, por razones obvias, lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Yeshua, el rey de los judíos. Y también, para mayor información del letrero, de lo que le pusieron ahí, pues también les encargo de tarea que lean, que escuchen el comentario en audio del nivel intermedio de estos capítulos, y van a tener más información de cada detalle en el Evangelio. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban:
se burlaban de él meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Si es el rey de Israel, que se baje de la cruz. Aquí está otra pista. El rey de Israel en la cabeza de un esqueleto crucificado. A ver si ya tienen un poquito más de pistas. Y el letrero: rey de los judíos. Y dice en el verso 43: confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. O sea, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubo un eclipse, hubo oscuridad. El cielo se puso totalmente oscuro. Imagínense, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, total oscuridad. Cerca de la hora 9ª, cerca de las 3 de la tarde, Yeshua clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí nos vamos a detener un poquito. Vamos a hacer una pausa en esta frase que ya se quedó para la historia. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Wow, esto increíble, ¿eh? No lo planeamos así, pero me están diciendo aquí una vez más, Yamilet nota un detalle curioso, que dice que son las 3, casi las 3, un poquito después de las 3 de la tarde, son las 3:10 de la tarde. No lo planeamos que estuviéramos aquí a esta hora, pero estamos justo a esta hora. Y como a esta hora entonces, Yeshua dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto solamente es una cita de una escritura que está en el Salmo 22. Y les voy a pedir que me acompañen al Salmo 22. Y le voy a pedir aquí a un asistente, le voy a pedir aquí a Sebastián, si me hace favor de tener la cámara. Si puedes dejar fija la cámara ahí en el Gólgota, por favor. Y mientras yo... Ok. Hazte un poquito para acá. Y mientras yo les voy a leer la frase que cita Yeshua, de dónde la saca. ¿Por qué dijo Elí, Elí, lama sabactani? Este es un texto literal que está sacando del Salmo 22. Y vamos a leerlo. Qué lugar tan apropiado para leer este Salmo 22. Dice así: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, burla de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, se burlan de mí, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Se dan cuenta? Este salmo fue escrito cientos de años antes de Yeshua y pareciera que está describiendo los acontecimientos de la cruz. Este salmo fue escrito por el rey David antes de que la crucifixión fuese inventada. Y tal parecería que David está siendo testigo de lo que pasó ahí, o incluso experimentándolo. Y continúa diciendo al verso 9: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. ¿Se acuerdan de los toros de Basán? ¿Cuáles son los toros de Basán?
Los que vimos en el Golán, en las alturas del Golán, esos toros y vacas que andaban ahí pastando ahí cuando subimos rumbo al Monte Hermón y todo eso. Bueno, esos son los toros de Basán. Así que pueden imaginárselos. Y dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Esto es una referencia como para comparar a los soldados romanos que como toros así bravos están ahí rodeándolo y están burlándose de él. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Al estar en la cruz, al estar clavado en la cruz, el peso de su cuerpo, la gravedad, hacía que llegara el punto en que sus huesos se descoyuntaban. ¿Qué quiere decir? Se salían sus huesos de la articulación. Se salían del peso de estarlo soportando en la cruz. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Para poder respirar, se tenía que jalar de los clavos, se tenía que empujar con los pies. Así que imagínense, cada respiro era una agonía. Y todavía los romanos inventaron un asiento que le ponían al árbol, que se le llamaba el asiento de misericordia. Pero en realidad no era un asiento de misericordia, era un asiento de crueldad. ¿Por qué? Porque le ponían una tabla para que se sentara y entonces al descansar un poquito, tomaba un poco de fuerzas y luego se volvía a jalar de los clavos para volver a tomar aire. Pero eso, lejos de ser de misericordia, era de crueldad. ¿Por qué? Porque entonces duraba más la agonía. Había casos, según algunos historiadores, en que alguien podía durar ahí 3-4 días en agonía, en dolor, imagínense. En el caso de Yeshua, murió muy rápido. Se sorprendieron porque murió muy rápido. ¿Y por qué murió muy rápido? Porque él decidió en qué momento morir. ¿Me entienden? O sea, su muerte no es como la de cualquier otra persona, sino que su muerte fue en el momento que él concluyó su obra, en el momento que él cumplió lo que tenía que cumplirse. En ese momento él simplemente encomendó su espíritu a su Padre. Y dice, todos mis huesos se descoyuntaron, se le salieron de las articulaciones, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Y esta es otra cosa interesante, un aspecto médico. Hubo un médico que escribió un libro acerca de la crucifixión y que dijo que la causa de la muerte de Yeshua fue una rotura del músculo cardíaco. Eso de acuerdo a un análisis médico. ¿Y cómo fue que concluyeron eso? Porque dice que cuando un soldado le clavó la lanza en el costado, salió sangre y agua. Y esto es una señal del desprendimiento de los vasos sanguíneos, es una señal de que se le rompió el corazón. En otras palabras, podríamos decir que su corazón le explotó. Fue tal la presión que tuvo que el músculo del corazón se le rompió. De todo el sufrimiento, de toda la agonía. Y eso cumple lo que dice aquí. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. El corazón se le derritió. Si podemos encontrar un origen a la frase me rompiste el corazón, aquí está. Si podemos pensar en alguien a quien le rompimos el corazón, fue él. Como un tiesto, como una teja, se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Y esta es una referencia a extranjeros, a naciones. Perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Agujeraron mis manos y mis pies. ¿Se dan cuenta? Cuando David escribió esto no existía esa forma de matar a alguien. Y el Espíritu de Dios le inspiró a David para escribir una poesía, una canción que sería cumplida por su hijo, por su descendiente. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan.
Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Qué les parece? Una vez más David escribiendo lo que harían con sus ropas. Mas tú, Señor, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. ¿Se dan cuenta cuál será el fruto, cuál será la consecuencia de este acto de amor? La consecuencia es la descendencia toda de Jacob le va a glorificar. La descendencia de Israel le va a glorificar. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán al Señor los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida de su propia alma. La posteridad le servirá, esto será contado del Señor hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Y justo cuando decimos a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto, justo cuando estamos leyendo que vendrán y anunciarán su justicia, va viniendo aquí todo un grupo del lejano oriente, de Asia, Shalom, a quienes ya se les fue anunciada la justicia. ¿Qué les parece? ¿Dios es exacto o no? ¿Qué les parece? Y justo aquí estamos concluyendo con la porción que íbamos a grabar acá. Les digo que él es muy exacto. Y vamos a concluir la narración aquí en el Gólgota diciendo: algunos de los que estaban allí decían al oírlo a Elías, llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Yeshua, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Yeshua desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena y María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y ahora sí, vamos a ponerle pausa aquí, y de aquí nos vamos a el sepulcro. Vamos a el final de esta grabación. Y ahora nos estamos dirigiendo, ahora sí, a las buenas noticias. Ahora sí nos vamos al desenlace de la historia. No todo terminó en el Gólgota. El Gólgota solamente fue el principio de la vida. La muerte fue el principio de la vida para todos los huesos secos. Y a ver si ahora sí me pueden decir por qué Yeshua, vénganse para acá, por qué Yeshua, a ver quién me contesta esto, y esto ya va a quedar testimonio grabado. ¿Por qué fue crucificado en un monte con forma de cráneo? Porque a ver si ya después de todo lo que hablamos habrá alguien de aquí que pueda decir qué conexión tiene él en esa cabeza de cráneo
con alguna de las profecías del Antiguo Testamento, con algún texto de los profetas. El Valle de los Huesos Secos. Ok. La casa de Israel. Muy bien, muy bien, muy bien. Yeshua dijo, yo solo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en el Nuevo Testamento se nos enseña que Yeshua es la cabeza de la iglesia, que Yeshua es la cabeza de la congregación. Él es el hermano mayor, también dice en la carta a los Hebreos. Él es el primogénito de entre los muertos. O sea que Él es la cabeza, Él es el que une a todo el cuerpo. Por eso es que Él tenía que morir en un monte de cráneo. Y curiosamente que hoy hay un cementerio. ¿Qué representa eso? Que Él está dándole vida a los huesos secos. Y ahora sí, vámonos a la noticia. Aquí vienen más huesos secos. Pero estos ya los veo muy vivitos y coleando. Bueno, pues perfecto. Vemos cumplida la profecía y viniendo de todas las naciones. Este grupo es de Corea ya. Le pregunté por ahí, Corea, Shalom. Shalom. Y bueno, pues este lugar, y bueno, en toda esta semana hemos estado en puros lugares solitarios. Pero curiosamente, para cerrar nuestro tour, pues ahora estamos en un lugar donde sí hay un grupo bastante grande. Y generalmente cuando vengo a este lugar, aquí hay gente de todas las naciones. Aquí vemos congregada a gente de todas tribus, naciones y lenguas que vienen a celebrar la vida, que vienen a celebrar la resurrección. Así que, Sebastián, te has ganado una shawarma. Se ha ganado una shawarma Sebastián porque me contestó esto que ya es bastante obvio, ¿no creen? Y bueno, ahora sí, acompáñenme a la tumba. Y son incontables, o sea, no para esta fila, ¿eh? No para, son incontables. Así que vamos a celebrar la victoria sobre el sepulcro. 아까 서두에 여러분들 오늘 오신 줄 알고 잘못 말씀을 드렸어요. 그죠? 오늘 떠나신다고 그러시네요. 한국으로. 대단하십니다. 잠깐 설명드릴게요. 지금 보시는 게 이제 안으로 들어가시면 예수님의 무덤이 바로 이러한 내용으로 구성이 되어 있습니다. 여기 큰 방이 바로 위팅 챔버라고 해서 그 시체를 염하고 수목하는 곳이에요. ¿No les parece increíble? Acérquense un poquito acá. Piensen de una manera lógica. Ahora que estuvimos en Nazaret nos hablaron de la cantidad de judíos que fueron crucificados. ¿Se acuerdan que nos dijeron que hubo una ocasión, está documentado, que en un día crucificaron a 500 galileos, en un día? Hubo cientos de crucifixiones. ¿Qué posibilidad lógica, racional hay de que ninguno de todos esos personajes a los que crucificaron, pues no se sabe nada de ellos? ¿Qué posibilidad hay de que un carpintero pobre de Nazaret, de una aldea ahí de puros artesanos de 400, en una tierra ahí sumida en la pobreza, qué posibilidad hay de que o sea, de una manera, desde la perspectiva lógica, racional, qué posibilidad hay de que ese carpintero que fue crucificado por rebelde por los romanos, a 2000 años de distancia de ese acontecimiento, esté atrayendo hoy a millones de personas de todas las naciones? O sea, ¿qué explicación lógica le das a eso? ¿Y por qué él y por qué no todos los otros 500 o miles de rebeldes a quienes crucificaron? ¿Cuál es la diferencia? Que su nombre fue proclamado a todas las naciones y los demás, pues nadie sabe nada de ellos.
¿Cuál es la razón? ¿Cuál puede ser la única razón lógica? Que Él es el cumplimiento de las escrituras de los profetas. Que Él atraería a las multitudes. Dice que cuando vea el fruto, vean, cuando vea el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. ¿Y cuál es el hecho que marca nuestra esperanza? ¿Cuál es el hecho que le da valor a nuestra esperanza? El hecho que le da valor a nuestra esperanza y que hace que nuestra fe sea real y verdadera es la resurrección de entre los muertos. Si Él no hubiese resucitado, si Él hubiese sido como esos 500 o miles que fueron crucificados, ¿tú crees que habría este grupo de coreanos y grupos de nigerianos y grupos de chinos y grupos de latinoamericanos y grupos de colombianos y españoles, ingleses, etcétera? ¿Tú crees que habría multitudes y multitudes? Claro que no. Si Yeshua no resucitó, vana es nuestra esperanza. Así que, teniendo como marco esta multitud que vino y que se nos adelantó para entrar al sepulcro, voy a leer la última parte de las letras en rojo. Voy a leer esta última parte y después entraremos al sepulcro. Sirve que le damos tiempo a esta multitud incontable de coreanos y después nosotros entramos. Dice, continuando ahí en Mateo 27, 57 en adelante, dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José. Ahora pónganse a pensar en esto. Un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Yeshua. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Qué curioso que el que va a darle su sepulcro, que el que va a poner aquí los huesos de Yeshua, el cuerpo de Yeshua, qué curioso que se llama Yosef. Y eso se los dejo de tarea. Se los dejo de tarea porque un hombre rico llamado Yosef es el que va a sepultar, le va a dar la tumba allá a Yeshua. Y si de plano no encuentran la respuesta, escuchen el nivel intermedio y ahí va a estar la respuesta. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando Yosef el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Un sepulcro como este es muy... no podíamos saber si es este el sepulcro. Lo que sí sabemos es que era un sepulcro como este, labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y con esto se cumple otra escritura de Isaías 53, que dice que fue sepultado con los ricos. Porque hacer una cueva ahí en la peña era muy costoso. Costaba mucho dinero hacer una cueva. Así que en su sepultura fue con los ricos, cumple la profecía de Isaías. Y dice, y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y voy a grabar, acompáñenme para mostrarles la piedra. Y William, pues la maleta. Ok, les voy a enseñar un modelo de cómo eran las piedras que se rodaban para tapar la entrada. Acompáñenme. Este es un modelo de una piedra que por supuesto era mucho más grande que esto. Pesaba varias toneladas. Y esta piedra se rodaba por un canal que ahorita se los voy a enseñar. Acompáñenme por acá. Thank you. Y
Y dice que después de hacer rodar una gran piedra, como la que acabamos de ver ahí, este es un canal por el que se rodaba la piedra, y al hacer rodar la piedra se cubría la entrada. Esa era la manera que se cubría la entrada, con una roca que se rodaba ahí, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Así que si gustan sentarse, vamos a sentarnos aquí y vamos a esperar ir a ver el sepulcro, ¿ok? Entonces, así como María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro, nos vamos a sentar aquí. Y dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, lo roben y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. O sea, todavía le van a pedir a Pilato que ponga una guardia de soldados aquí para que no se roben el cuerpo y luego digan que resucitó. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra. Sellando, ¿qué quiere decir? Que pusieron la roca ahí y le pusieron un sello imperial, un sello de Roma, donde se prohibía que alguien, bajo pena de muerte, para que alguien tratara de entrar al sepulcro. Y dice que aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. O sea que había una guardia en el sepulcro, soldados que estaban custodiando. Y ahora en el capítulo 28 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto. Aquí estoy haciendo efectos especiales con la cámara, ¿eh? Fíjense, ya al final de esta serie ya soy todo un experto camarógrafo. Hubo un gran terremoto pero no es que esté fingiendo el terremoto, es que ya mi mano ya se me cansó de tanto que llevo aquí tratando de sostener la cámara. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Un ángel se sentó sobre la piedra removida. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas, los soldados que estaban acá, de miedo, temblaron y se quedaron como muertos. O sea, se desmayaron. Imagínate un relámpago, terremoto, un ángel ahí, con aspecto de relámpago. Estos se desmayaron ahí los soldados. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, vienen estas mujeres, viene María Magdalena, un personaje muy muy importante en el relato del Evangelio. El ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Yeshua, el que fue crucificado. Y vamos a ver lo que les dijo el ángel a María Magdalena y a la otra María. Vamos a ver lo que les dijo. Vengan acá. Y aquí vamos a ver que está escrito lo que el ángel les dijo. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: William, te voy a pedir un favor. ¿Puedes cerrar esta puerta? Entra. Sin miedo, ¿eh? Y, ok, endereza la puerta, ok. Quédate allá adentro también, ok. Vean lo que dice el letrero. El letrero dice: Él no está aquí porque ha resucitado. Esto es lo que le dijo el ángel.
no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Yeshua el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ahora sí, vamos a entrar. William, ábrenos, por favor. Ok, ahora sí. Vengan, entren y vean que la tumba efectivamente está vacía. La tumba está vacía. Las tumbas de los grandes hombres, grandes políticos, líderes religiosos, están ocupadas. ¿Cuál es la diferencia con Yeshua? La diferencia con Yeshua es lo que dice este letrero. Él no está aquí porque ha resucitado. Esta es nuestra esperanza. Esto es lo que hace diferente nuestra fe. Nosotros esperamos la resurrección de entre los muertos. Y si Él es la cabeza del cuerpo, si Él es la cabeza de Israel, si la cabeza vive, entonces todo el cuerpo vivirá. Ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, vamos a salir del sepulcro con temor, pero imagínense la impresión que se llevaron ellas, y gran gozo. ¿Qué es lo que hicieron ellas después de salir de este sepulcro? Fíjense lo que hicieron, y grábatelo bien en tu corazón, tanto los que están aquí físicamente como los que están viendo este video. Grábate bien en tu corazón qué es lo que hicieron ellas cuando salieron de este lugar. Saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Fueron corriendo a dar las noticias a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, vengan, y mientras iban a dar las noticias a sus discípulos, he aquí Yeshua les salió al encuentro diciendo: salve, shalom. Es un saludo más bien, que es con lo que la saluda: paz a ustedes. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. En otro evangelio dice que María Magdalena fue la primera en entrar al sepulcro, que María Magdalena fue la primera en verlo resucitado. Incluso se dice que ella, pues al no verlo aquí, se confundió porque vio a un jardinero. Y aquí les voy a hacer dos preguntas. Examen final. Estamos concluyendo. María Magdalena es la primera en ver a Yeshua resucitado. ¿Por qué? Esa es la primera pregunta que les voy a hacer. ¿Por qué María Magdalena? ¿Qué representa María Magdalena? ¿A quién representa María Magdalena? Y número dos, ¿por qué lo ve como un jardinero? En otro evangelio se narra que ella pensó que era el jardinero que estaba aquí, y le preguntó: Señor, ¿tú viste a dónde pusieron? ¿Dónde pusieron a mi Señor? Estaba muy asustada y vio a ese jardinero aquí y le dijo: ¿dónde lo han puesto? Y en eso, este jardinero, que seguramente estaba ahí labrando los árboles, de repente se pone en pie, la ve, y ella se da cuenta que no era un jardinero, que era Yeshua. La segunda pregunta que les voy a hacer es: ¿por qué aparece ahí Yeshua? ¿Qué clase de pista nos está dando? Que aparece y María Magdalena lo confunde con un jardinero. Que ha resucitado. ¿Por qué jardinero? ¿Y por qué María Magdalena es la primera en verlo resucitado? ¿A quién representa María Magdalena? ¿Quién era María Magdalena? Una prostituta. Una mujer prostituta, una mujer adúltera. ¿Por quién vino Yeshua? Por la mujer adúltera, la mujer de Oseas, la mujer que fue infiel, que se fue con los ídolos de las naciones.
Y cuando Él cumple su función, el primer encuentro es con la esposa redimida. María Magdalena representa a los creyentes infieles, redimidos de entre las naciones, liberados de plenitud de demonios. Ella fue liberada de 7 demonios. Y al verlo se llena de alegría, pero ella pensó que era un jardinero. ¿Por qué jardinero? A ver, con esta vamos a cerrar. ¿Por qué jardinero? ¿Perdón? Jardín del Edén. Jardín del Edén. ¿Y? ¿Por qué Jardín del Edén? ¿Se rinden? Yeshua es, según palabras del apóstol Pablo, el postrer Adán, el que ha de restaurar el Jardín del Edén. En Apocalipsis se narra la restauración del Jardín del Edén, del paraíso. Yeshua es el postrer Adán, el que restaura, el que repara lo que Adán perdió. De manera que no nada más rescata a su pueblo Israel sembrado entre las naciones, sino que salva y rescata a toda la descendencia de Adán, a todos nosotros. Una vez que tú sabes esto, ¿cómo cierra el episodio? Las últimas letras en rojo, en el versículo 10 que vamos a estudiar aquí. Entonces Yeshua les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me vean. Vayan a Galilea, allá los espero en Galilea. ¿Y a qué monte de Galilea los habrá enviado? Ahora sí, con esto cerramos donde empezamos el tour. El monte de la transfiguración, el monte Hermón. Ahí vamos a cerrar. Ahí nos vamos a ir por la maravilla de la tecnología. Y ahí cerraremos con este video donde nos damos cuenta la restauración que vino a hacer Yeshua. Mientras vemos esto, ¿qué les parece si nos juntamos y vamos a orar? No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea. Galilea representa las naciones. Vayan a Galilea y ahí me verán. En cualquier parte a donde tú vayas, ahí estará Él contigo. Vayan a las naciones, vayan a ser discípulos, vayan a ellos y enséñenles a preservar todas las cosas que yo les he mandado por siempre. Y con eso cerrará el Evangelio de Mateo. ¿Están listos para ir a ser discípulos a las naciones? ¿Necesitan alguna otra prueba? ¿Necesitan alguna otra motivación, algún otro incentivo para llevar a cabo estas palabras? Vamos a orar. Bendito sea Yeshua. Aquí estamos listos para ir a anunciar estas noticias, para ir a depositar toda nuestra confianza y darle estas noticias de restauración del paraíso perdido, del jardín del Edén, y del perdón de la mujer adúltera, de la mujer endemoniada, y del romance eterno que tuviste para tu pueblo Israel y para todas las naciones. Bendito seas por esta esperanza que nos has dado de que esta vida solamente es el paso para la eternidad, donde estaremos en tu presencia por siempre.
Ahora estamos listos para ir a las naciones y anunciar estas buenas nuevas. En tu nombre, Yeshua. Amén. Las últimas palabras en rojo con las cuales cerraremos este Evangelio de Mateo, del nivel avanzado de nuestro Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org. En estas letras rojas que nos traen esperanza y convicción de lo que nuestro Salvador hizo por nosotros. En estas letras rojas donde Yeshua instruye a sus discípulos de lo que tenían que hacer y les dice: vayan a ellos, vayan y enséñenles a preservar todas las cosas que yo les enseñé. Hay una referencia previa antes de estas instrucciones que les da, y después de resucitar y presentarse ante ellos en Jerusalén, les dice que vayan a Galilea, al monte que Él les dijo. Y pues si consideramos que ese monte es el mismo monte santo de la Transfiguración y no es otro que el monte Hermón, y que desde mi opinión y mi perspectiva, este monte Hermón tenía que ser el escenario del lugar donde Yeshua declararía recibir toda autoridad, toda potestad del Padre para vencer a las tinieblas y al que tenía el dominio de la muerte, el rey de las tinieblas, el príncipe de este mundo. Y tenía que ser en este lugar, por todo lo que estudiamos en el capítulo 16 y 17 de Mateo, que les recomiendo estudiar una vez más para poder entender estas últimas palabras después de su muerte y resurrección, porque es aquí donde, una vez que puso su vida en expiación por el pecado, una vez que se entrega como una ofrenda a cambio de los injustos, una vez que toma el dominio de aquel que tenía el control del ser humano, que era el diablo, y una vez que vence el reino de las tinieblas, pues es a este monte al que envía a sus discípulos, y es una vez más en este monte, el mismo monte de la Transfiguración, donde les dice: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Así que vayan a ellos y enséñenles a preservar las cosas que yo les enseñé por siempre. Esta es la manera en que cierra el Evangelio de Mateo, el manuscrito de Shem Tov, donde menciona estas palabras en las cuales envía a sus discípulos a las naciones, a ir a todos los que aún están oprimidos por el diablo, a ir a todos aquellos que están engañados por este usurpador, y que sean trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Letras rojas, letras de amor, letras de esperanza, y letras que anhelamos se cumplan en toda su plenitud muy pronto y en nuestros días. Ven, Señor Yeshua. Bendito seas, Padre, por habernos enviado como ofrenda a tu Hijo, por haber recuperado a través de Él la roca, la piedra, el que derriba a los gigantes, el que derriba a los imperios de este mundo, el que derriba la estatua de Nabucodonosor, el que pisa la cabeza de la serpiente, y el que destruye a esas bestias que vio Daniel,
Gracias por haberlo revelado a nuestras vidas, a nosotros que no éramos pueblo, a nosotros que estábamos bajo la potestad de las tinieblas. Gracias porque las tinieblas y las puertas del infierno no prevalecieron contra tu iglesia, contra tus llamados de entre las naciones, contra tus escogidos. Bendito seas por habernos llamado de entre las naciones para ser parte de tus llamados fuera, de la iglesia, de quien es la cabeza, el Rey de Reyes, Señor de Señores, la piedra que desecharon los edificadores y ha venido a ser la cabeza del ángulo, Yeshua. Vayan y enséñenles todas las cosas que yo les enseñé. Enséñenles a preservar las cosas que yo les enseñé. Y estoy con ustedes siempre. Amén.